Buenos días muchachos, vamos a continuar con el estudio de la función radical. En este caso vamos a estudiar lo referente a la racionalización del criterio de la función radical. Vamos a racionalizar criterios de funciones radicales, esto con el fin de que ustedes cuando lleven cálculo 1 y puede que ocupen algún otro curso, sepan cómo obtener una forma o un criterio equivalente al que originalmente les dan. En este caso es muy importante tener presente que cuando se hace la racionalización del criterio de una función radical, entre otras cosas, habrá que utilizar algunas fórmulas notables como la diferencia de cuadrados y la diferencia de cubos. En este caso en particular que vamos a resolver en este ejemplo, tenemos una función f de x, ¿verdad? Cuyo criterio es x menos 4 entre 2 menos raíz de x. Nosotros vamos a encontrar un criterio equivalente a este, de manera que ya la expresión radical no venga en el denominador. En este caso, si bien es cierto, la función dada en sí no es una función racional, o en este caso radical, es una composición de funciones. Hay una parte que es meramente racional y también tiene una expresión radical ahí. De igual manera nos va a servir para poder estudiar el asunto este de la racionalización. Hay que tener en cuenta que el dominio de esta función primero es todo este conjunto. Dice que son todos los números, ¿verdad? Todos los números mayores o iguales que 0, a excepción del 4. ¿Por qué a excepción del 4? Bueno, primeramente, ¿por qué todos los que son de 0 más infinito? Porque tenemos presencia de un radical. Y como es una raíz de índice par, lo que está dentro de ella, que la x, debe ser justamente mayor o igual que 0, debe cumplir esta condición. Cualquier valor de x debe pertenecer en este intervalo. El problema con el 4, que por eso se excluye, es que la raíz de 4 me da 2 y 2 menos 2 me daría 0. Eso me indefine este criterio. Entonces, por esa razón es que excluimos el 4. Ahora, ¿en qué consiste el proceso de la racionalización? Como pueden ver ustedes, al criterio original se multiplicó y dividió simultáneamente por lo que se llama el conjugado de, en este caso, la expresión del denominador. Como en el denominador tenemos 2 menos raíz de x, aquí vamos a tener que multiplicar por 2 más raíz de x. ¿Por qué es que hacemos esta multiplicación por el mismo binomio, pero cambiando el signo intermedio? En este caso el menos por un más, para obtener esta forma. El 2 menos raíz de x es como que si fuera el factor a menos b, y multiplicar el 2 más raíz de x es como que si fuera un a más b cuadrado. Recuerden que aquí hay una multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones tienen que tener en cuenta, muchachos, que se realiza, recuérdenlo, numerador por numerador sobre denominador por denominador. Cuando multiplicamos los numeradores simplemente se pone el producto entre ellos, pero cuando multiplicamos estos dos, ¿verdad? Como dice acá, se va a formar la diferencia de cuadrados. Entonces va a quedar el 2 que está de primero elevado al cuadrado, eso es este 4. Aquí viene menos y viene más. Cuando tenemos la diferencia de cuadrados, recuerden que justamente eso es lo que nos indica que va a quedar una resta. Y entonces habría que tomar el b, que es el que viene siendo la raíz de x, y elevarlo al cuadrado. Por esa razón es que utilizamos la diferencia de cuadrados, porque esos cuadrados nos van a eliminar eventualmente las raíces cuadradas, de manera que aquí solo nos va a quedar x. Ya después de haber hecho ese procedimiento de la racionalización, ¿verdad? Donde aplicamos la diferencia de cuadrados, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que este nuevo criterio se simplifique. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos un x menos 4 abajo un 4 menos x. Yo voy a tomar el 4 menos x, voy a sacar un negativo y le voy a dar vuelta a la expresión. Voy a invertir la expresión para que me quede x menos 4 y así entonces poderlo cancelar con el numerador. De manera que me va a quedar 2 más raíz de x entre menos 1. Ese menos 1 simplemente lo subimos, ¿verdad? Lo ponemos a la par del 2 más raíz de x y con eso ya obtuvimos el criterio equivalente. Es decir, una expresión que es equivalente a la que tenía el criterio originalmente dado. ¿Para qué nos va a servir este criterio equivalente? Para darnos cuenta de una cosa, por ejemplo. Así definida la función, viendo que el dominio era todo el conjunto de números reales positivos, incluyendo el 0, pero a excepción del 4, ¿verdad? Aquí en 4, para hacer 0 el denominador, existe la posibilidad de que tengamos una asíntota vertical. Si nosotros lo calculamos directamente en este criterio, vamos a tener 4 menos 4, 0, y aquí 2 menos raíz de 4, que es 0, queda 0 sobre 0, que es de una forma indeterminada. Quiere decir que no nos dice con certeza qué va a pasar, si hay o no hay asíntota vertical. Entonces, con el nuevo criterio ya es más fácil ver esto, porque ahora ustedes con este criterio equivalente que obtuvieron, al hacer el cálculo de la imagen de 4, que vea que lo ponemos entre comillas porque realmente la imagen de 4 no existe, 4 está excluido del dominio, pero si quisiéramos hacer la imagen de 4 con este nuevo criterio, ahí sí sería posible calcular, que entonces nos va a quedar 2 más raíz de 4, o sea, 2 más 2 que es 4 y con el menos de afuera menos 4. Repito que este f de 4 es entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad, aunque ya obtuvimos un criterio equivalente, el dominio sigue siendo el mismo, entonces el 4 en teoría no debería estar incluido, pero hacemos esto única y exclusivamente para saber que como esa
imagen de 4 con el nuevo criterio sí sería posible calcular, eso es lo que nos va a permitir deducir de que en este valor, ¿verdad? Que en x igual 4 no va a haber asíntota vertical. Entonces acá tenemos la racionalización del criterio, ¿verdad? Para obtener un criterio equivalente y la utilización que le estamos dando a ese criterio nuevo que estamos encontrando a partir de la racionalización. Espero que les haya quedado un poquito claro esto. Vamos a subir ahora un ejemplo posterior con la parte de las raíces cúbicas, entonces para que le presten mucha atención.